Si puedes verlo en tu mente, si eres capaz de sostener esa imagen cuando todo alrededor te dice que no, entonces ya estás más adelante que el 90% de las personas. El problema no es que la gente no crea. El problema es que cree en silencio. Creen, pero no lo dicen. Lo desean, pero no lo declaran. Lo sueñan, pero no se atreven a ponerlo en palabras. Y lo que no se pronuncia se queda atrapado. Lo que no se expresa no toma forma. Cuando verbalizas lo que quieres, cuando lo dices en voz alta, cuando lo afirmas con convicción, activas algo más profundo que la motivación. Te alineas con ello. No es magia barata, es dirección. Pero antes de hablar de manifestación, hay algo más urgente. Deja de convertirte en tu propio enemigo. Nos enseñaron a tener miedo del ladrón que camina en la calle oscura, pero nadie nos habló del ladrón que vive en nuestra cabeza, ese que roba promesas, ese que sabotea sueños, ese que te susurra, no eres suficiente, no es para ti, ya es tarde. Ese es el verdadero peligro. No eres víctima del mundo, eres rehén de tus pensamientos hasta que decides lo contrario. La gente habla de manifestar como si fuera algo superficial, como si fuera repetir frases bonitas frente al espejo. Pero la manifestación real es brutal, es obsesiva, es incómoda. Sucede cuando descubres quién eres y decides apostar tu vida entera por eso. Sin plan B, sin excusas, sin días libres mentales. Las personas que realmente logran lo que dicen que van a lograr no están buscando aprobación, ni explicaciones, ni culpables. Están comprometidas. No dicen, todos están en mi contra. No dicen, no tuve suerte. No dicen, así me tocó. Ellos trazan un mapa, definen objetivos pequeños, construyen disciplina diaria y caminan incluso cuando nadie aplaude. Por eso casi nadie los recuerda, hasta que es imposible ignorarlos. Hay un punto donde la fe en uno mismo roza la locura, donde creer en tu grandeza parece arrogancia, donde tu visión suena exagerada incluso para ti. Pero ahí es donde empieza todo, porque la grandeza y la locura viven pared con pared. Se prestan azúcar de vez en cuando. Todo nace en la imaginación. Todo. Antes de existir afuera, existe dentro. Y aunque aún no entendemos del todo el poder de la mente, hay algo claro. Cuando alguien aprende a dirigirla, empieza a mover realidades. He visto y vivido cómo pensamientos sostenidos durante años de repente colapsan en un instante y se vuelven hechos. Eso asusta, porque te das cuenta de que sí eras capaz todo este tiempo. Y justo cuando empiezas a comprender ese poder, aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si no hay nadie allá afuera que pueda detenerte, excepto tú? Mírate al espejo. No como sueles hacerlo, rápido, distraído, casi por inercia, sino de verdad. Sostén la mirada. Y dime algo. ¿Qué te dices cuando nadie más escucha? Porque ahí empieza todo. Si eres capaz de mirarte a los ojos y decirte, sin temblar, que no hay una sola persona en este mundo capaz de quebrarte, entonces el juego cambia. No es arrogancia, es convicción. La mayoría pierde antes de empezar porque negocia consigo misma, porque se da salidas, porque deja una puerta abierta al por si acaso. Los que avanzan no hacen eso. Ellos se preparan durante horas cuando nadie los ve. Entrenan cuando no hay aplausos. Construyen una identidad antes de tener resultados. Y llega un punto, después de tanto trabajo invisible, en el que algo ocurre. Empiezan a sentirse intocables. No porque sean invencibles, sino porque ya no dependen del resultado para creer. Quiero decirte algo con absoluta claridad. No importa la noche que estés atravesando. No importa la tormenta. No importa cuántas veces hayas caído.
No existe una sola situación de la que no puedas salir paso a paso, minuto a minuto, día a día. No hay desafío que no puedas enfrentar si decides no huir de ti. Tal vez hoy perdiste, tal vez fallaste, tal vez no salió como esperabas. Pero escucha esto con atención. Perder no te define, rendirse sí. Algunas personas dicen, yo no pierdo, yo gano. No porque siempre triunfen, sino porque incluso el golpe lo convierten en información. Siéntate un momento. Relaja el cuerpo. Respira. Ahora imagina la vida que quieres vivir. No la que te dijeron que era posible, sino la que realmente deseas. Obsérvate dentro de esa vida. Cómo caminas, cómo hablas, cómo decides. Esa imagen no es fantasía, es un plano. Tómala y escríbela. No en futuro, en presente. Soy esta persona. Vivo de esta manera. Me siento así. Léelo todos los días. Regrésalo a tu mente una y otra vez, hasta que deje de sentirse extraño, porque hay algo en lo que todos los grandes pensadores de la historia coinciden sin excepción. Nos convertimos en aquello que pensamos con mayor frecuencia. Al inicio parecerá mentira, tal vez incluso te incomode, pero si lo repites lo suficiente, tu mente comenzará a aceptarlo. Y cuando tu mente cambia, todo cambia. He visto personas transformarse frente a mis ojos sin cambiar nada externo. Solo cambiaron la imagen que tenían de sí mismas. La confianza no llega de la comodidad, llega del enfrentamiento. No se construye huyendo del miedo, sino atravesándolo. Y aquí viene la verdad incómoda. No existe enemigo allá afuera. No hay oponente real. La única batalla es contigo mismo. Y justo cuando empiezas a entender eso, cuando dejas de competir con el mundo y empiezas a exigirte de verdad, aparece una decisión que pocos están dispuestos a tomar. La decisión es esta. ¿Vas a seguir viviendo como espectador? ¿O vas a asumir el costo de convertirte en protagonista? Porque aquí nadie llega lejos por accidente. Todo lo que hoy admiras en otros fue primero una convicción interna, cuando aún no había pruebas, cuando aún no había resultados, cuando todo parecía ridículo. Hay personas que, desde niños, escucharon una voz interior decirles, esto va a pasar. No sabían cómo, no sabían cuándo, pero lo sabían, y ese saber, sin evidencia, lo sostuvo cuando no tenían nada. Tal vez tú también has tenido esa voz, tal vez la has callado con lógica, tal vez la enterraste con miedo, pero nunca se fue. Algunos conducían autos destrozados mientras en su mente vivían otra vida. Visualizaban abundancia cuando la cuenta estaba en cero. Veían victoria cuando el mundo solo les ofrecía derrota. No era negación, era entrenamiento mental. Porque lo que practicas en la mente termina buscando forma en la realidad. La mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado con suficiente intensidad. Por eso, cada pensamiento sostenido se convierte en un trazo más del cuadro que llamas vida. Hubo un momento, para muchos, en el que dejaron de verse como promedio. Decidieron abandonar esa identidad cómoda, limitada, aceptable. Pasaron de soy uno más a soy distinto, a voy a ser el mejor. Y sí, eso suena arrogante para quien nunca lo ha intentado. Pero nadie que haya logrado algo extraordinario pidió permiso para creer en sí mismo. La disciplina no es inspiración, es hacer lo que odias como si amaras hacerlo. Es levantarte cuando el cuerpo pide descanso. Es entrenar cuando no hay ganas. Es repetir lo básico hasta que se vuelve imparable. No existe el voy a intentar. Existe el hago o el no hago. Todo lo demás es ruido. Muchos quieren el resultado. Pocos quieren el proceso. Todos quieren el trofeo. Nadie quiere el entrenamiento. Todos quieren la cima. Pero muy pocos están dispuestos a cargar el peso de la subida.
Y aquí está la parte que nadie te dice. Una mente negativa siempre encontrará pruebas para justificar su propia miseria. Si crees que no vales, el mundo se encargará de confirmarlo. Si crees que estás roto, verás rechazo en todos lados, no porque sea verdad, sino porque así funciona la percepción. La realidad se adapta a la historia que te cuentas. Por eso no se trata solo de pensar positivo, sino de pensar con dirección. Si no te gusta dónde estás hoy, no necesitas huir. Necesitas pensarte fuera de ahí. Todo empieza con una pregunta incómoda. ¿Quién tendrías que convertirte para vivir la vida que dices querer? Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con hábitos, con sacrificio, con repetición diaria, porque justo cuando decides dejar de ser realista, cuando te atreves a elevar la vara sin pedir disculpas, es cuando el mundo empieza a moverse. Ser realista suena responsable, pero la mayoría de las veces es solo una excusa elegante para no arriesgarse. La realidad es el refugio favorito de la mediocridad, porque ser realista significa aceptar los límites actuales, las condiciones presentes, las opiniones ajenas, las estadísticas, los antecedentes. Pero dime algo, ¿desde cuándo lo extraordinario nació de lo común? Si hubieras sido realista desde el principio, ni siquiera estarías soñando. Las personas que cambian su vida no preguntan si es posible, deciden que va a suceder. Ponen una barra tan alta que incluso ellos mismos dudan, y aún así avanzan. No dicen, voy a ver qué pasa. Dicen, ya está hecho. Desde el momento en que toman la decisión, el resultado deja de ser una esperanza y se convierte en una cita pendiente. El mundo aún no lo sabe, pero ya ocurrió. Ahora solo falta el tiempo para que los demás lo vean. ¿Hay un límite para lo que puedes lograr? Solo el que tú aceptes. Algunos se ríen cuando alguien dice, puedo lograr cualquier cosa. Lo llaman ingenuidad. Lo llaman locura. Pero la historia está llena de personas que parecían ridículas hasta que dejaron de serlo. Cuando decides ganar, no compites contra nadie más. No hay enemigos externos. No hay villanos reales. Solo estás tú, contra tu versión cómoda. Y esa es la batalla más difícil, porque nadie la ve y nadie te aplaude por ganarla. Desde niño, muchos creyeron que podían lograr cualquier cosa si estaban dispuestos a pagar el precio. No porque su vida fuera fácil, no porque todo estuviera a favor, sino porque algo dentro les decía, esto va a pasar. No sabían el camino, no tenían el mapa, pero tenían la certeza. Las palabras que repites terminan convirtiéndose en tu destino. Cuando dices voy a hacerlo, no estás hablando al mundo, te estás programando a ti. Y cuando sostienes esa narrativa el tiempo suficiente, la realidad empieza a ceder. Los sueños no se manifiestan porque los deseas, sino porque los vives mentalmente mucho antes de tocarlos. Por eso, cuando el momento llega, no sorprende. Se siente familiar, como si ya hubieras estado ahí antes, porque lo estuviste. La disciplina, el sacrificio, la obsesión, todo eso tiene un precio, ser incomprendido. La gente no entiende por qué sigues cuando estás cansado, por qué entrenas cuando otros descansan, por qué no te conformas. Pero hay algo que debes aceptar ahora mismo. Si quieres llegar lejos, vas a caminar solo por un tiempo. Y eso no es castigo, es señal. Porque mientras otros duermen, te estás construyendo. Y justo ahí, en ese silencio incómodo, es donde se forja lo inevitable. Hay un momento, inevitable, en el que entiendes algo que cambia tu forma de vivir. La gente no envidia lo que haces, envidia lo que tienes. Ven los resultados, pero nunca miraron el proceso. Admiran el trofeo, pero ignoran el entrenamiento.
Quieren la vista, pero rechazan la subida. Y cuando no entienden tu camino, lo juzgan. Eso es normal, porque el sacrificio incomoda a quien decidió conformarse. Una mente negativa siempre encontrará la manera de justificar por qué no puede, por qué no es el momento, por qué el mundo está en su contra. Y si entras a cualquier situación convencido de que no vales, de que no eres suficiente, de que estás roto, créeme, vas a encontrar pruebas que confirmen esa mentira. No porque sea verdad, sino porque la mente busca coherencia, no felicidad. Por eso es tan peligroso lo que te dices todos los días. Hay personas que, cuando no tenían nada, se sentaban en silencio y visualizaban una vida distinta. No para escapar, sino para resistir. Imaginaban oportunidades, veían puertas abiertas, se sentían respetados, valorados, exitosos mucho antes de serlo. Y aunque en ese momento solo servía para sentirse un poco mejor, ese ejercicio mental se volvió una ancla, porque entendieron algo clave. La preparación encuentra a la oportunidad tarde o temprano. Nada es imposible para una mente que no se apaga. Tu cerebro trabaja 24/7. Nunca descansa. Nunca se detiene. Por eso, si no lo diriges, te dirige. Y el rumbo de tu vida es el reflejo directo de cómo te has pensado hasta hoy. Estamos donde estamos porque nos pensamos aquí. Y si no te gusta el lugar, no necesitas huir. Necesitas cambiar la narrativa. Todo empieza con la imagen que tienes de ti. Si te ves pequeño, actuarás pequeño. Si te ves capaz, el mundo empieza a adaptarse. No importa lo que digan otros. No importa cuántas veces duden. Mientras tú puedas verte con claridad en la cima, con las manos llenas, con la vida que deseas, eso es lo que terminará ocurriendo. Porque la decisión real no es si puedes lograrlo. La decisión es si estás dispuesto a dejar de ser la versión de ti que ya no te sirve. Y justo cuando tomas esa decisión, la comodidad empieza a doler. La confianza no nace donde todo es cómodo. Ahí solo crece la ilusión. La verdadera confianza se construye cuando te expones a lo que te asusta, cuando dejas de huir, cuando decides quedarte, aunque duela. No te vuelves fuerte y luego enfrentas el miedo. Enfrentas el miedo y te vuelves fuerte. Por eso tanta gente vive en una falsa seguridad, siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas rutinas, siempre evitando lo que los desafía. Pero ahí no hay crecimiento, solo repetición. Si quieres confianza real, tienes que ir directo a aquello que te incomoda. Hablar aunque tiemble la voz, intentarlo aunque puedas fallar, mostrarte aunque puedan juzgarte. La valentía no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Algunos cargan miedos visibles, otros llevan heridas internas, limitaciones que nadie ve, pero que pesan todos los días, y aún así, deciden avanzar. No porque siempre puedan, sino porque ya no están dispuestos a seguir retrocediendo. Aquí está la verdad que pocos aceptan. La zona de confort no es un lugar seguro. Es un lugar lento donde los sueños se asfixian sin ruido. Todo lo que realmente vale la pena vive fuera de ahí, en el cansancio, en la duda, en la repetición. Cuando enfrentas lo que temes, aunque no lo superes ese día, algo cambia. Te pruebas a ti mismo que no huyes, y eso te devuelve el poder. No se trata de ganar siempre, se trata de presentarte, una y otra vez, sin excusas, porque el verdadero respeto propio no viene del éxito, viene del esfuerzo sostenido. Hay una diferencia enorme entre sentirse bien y sentirse orgulloso. Sentirse bien es fácil, sentirse orgulloso cuesta. Y el orgullo auténtico solo llega cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, especialmente cuando no querías hacerlo. Ahí nace la identidad del que no se rinde. Y una vez que esa identidad se instala,
Ya no necesitas motivación, te mueves por coherencia, porque ya no puedes traicionarte. Y justo en ese punto, cuando dejar de avanzar duele más que seguir adelante, empieza la transformación real. Hay algo que debes aceptar desde ahora. Si quieres ser grande, vas a hacer muchas cosas que no te van a gustar. Y las vas a hacer igual. Eso es disciplina. Disciplina no es motivación. No es inspiración. No es estar de buen humor. Disciplina es ejecutar cuando todo en ti quiere detenerse. Es hacer lo que odias como si amaras hacerlo, porque entiendes que ese acto incómodo no es castigo, es el precio. Aquí no existe el intentar. No existe el a ver qué pasa. Existe el hago y el no hago. Todo lo demás es ruido mental para calmar la culpa. Los grandes no esperan sentirse listos. Se vuelven listos en el proceso. No se preguntan si hoy es el día perfecto. Convierten cualquier día en el día. Mientras otros negocian consigo mismos, ellos cumplen. Mientras otros buscan balance, ellos buscan dominio. Y sí, habrá quien te diga que estás exagerando, que estás obsesionado, que necesitas descansar. Pero escucha esto con atención. Nunca en la historia alguien cambió su vida siguiendo consejos de personas conformes. El sacrificio no se anuncia, no se presume, se vive en silencio. Es levantarte cuando todos duermen, es entrenar cuando nadie mira, es repetir lo básico hasta que se vuelve brutal. No es el ejercicio, no es la rutina, no es la técnica, es lo que eso hace con tu mente. Porque no te vuelves fuerte en el sofá. Te vuelves fuerte cuando decides salir y hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Día tras día. Sin drama. Sin excusas. Llega un punto en el que el cuerpo duele, pero la mente se calma. Porque sabes que estás haciendo lo correcto. Y ahí aparece algo peligroso para el mundo cómodo. Empiezas a disfrutar cuando otros se debilitan. Mientras muchos odian los lunes, tú los amas. Mientras otros se quejan del esfuerzo, tú lo usas. No porque seas distinto de nacimiento, sino porque entrenaste tu mente para resistir. Y cuando la resistencia se vuelve hábito, la grandeza deja de ser un sueño y empieza a ser una consecuencia. Pero aún hay algo más profundo. Algo que separa a los buenos de los inolvidables. El problema no es fallar. El verdadero peligro es acostumbrarte a hacer solo lo mínimo. El mínimo no te destruye de golpe. Te va apagando lento. Te mantiene funcional, pero jamás formidable. Hay personas que viven así toda su vida, cumpliendo apenas, entrenando a medias, soñando en pausa. Y luego se preguntan por qué nunca despegan. Nunca hagas lo mínimo, porque no son los grandes esfuerzos aislados los que te transforman, sino los pequeños excesos diarios. Ese esfuerzo extra que nadie pidió. Esa repetición adicional. Ese minuto más cuando ya estabas cansado. Ahí es donde se fabrica la diferencia. No son solo 3 repeticiones más. Es lo que esas 3 repeticiones le dicen a tu mente. No me detengo cuando duele. No negocio con la comodidad. No me traiciono. Eso se queda contigo. Por eso hay gente que cuando el mundo duerme, está construyéndose a las 4 de la mañana, en el silencio, sin testigos. Mientras otros se debilitan, ellos se fortalecen. No porque amen el dolor, sino porque entienden su propósito. El entrenamiento no es solo físico, es mental. Correr, empujar, resistir, repetir, no te hacen mejor solo en el cuerpo, te hacen más difícil de quebrar. Te enseñan a continuar cuando la mente quiere rendirse. Y ahí ocurre algo curioso. Empiezas a amar lo que otros detestan. Empiezas a encontrar ventaja donde otros solo ven sufrimiento. No es masoquismo. Es claridad.
porque sabes que cada gota de esfuerzo te separa un poco más de la versión promedio. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Si hoy dejaras de entrenar, de trabajar, de insistir, alguien allá afuera ocuparía tu lugar sin dudarlo. Tal vez sea cierto, tal vez no. Pero si lo fuera, ¿no te gustaría estar listo? Usa esa idea como combustible, no como miedo. Mantente firme. Mantente enfocado, porque la grandeza no llega por inspiración, llega por repetición. Y cuando repites lo correcto el tiempo suficiente, el mundo empieza a quedarse atrás. Hay un precio que casi nadie menciona cuando se habla de éxito. No es el cansancio, no es el dolor, no es el sacrificio físico, es la soledad. Cuando decides dejar de ser promedio, empiezas a caminar por caminos donde ya no hay multitudes. La gente no te sigue, te observa. Algunos te admiran en silencio, otros te critican en voz alta. La mayoría simplemente no entiende. Y eso está bien, porque no todos están hechos para cargar con una visión grande. Cuando empiezas a crecer, muchos no se ponen felices, se sienten incómodos, no porque te vaya bien, sino porque tu avance les recuerda todo lo que ellos postergaron. Por eso llegan las burlas, los comentarios pasivo-agresivos, las dudas disfrazadas de consejos. Relájate un poco, no exageres, no hace falta tanto. Pero escucha esto con claridad. Nunca fue tanto, siempre fue lo necesario. El mundo aplaude los resultados, pero cuestiona el proceso. Te llamarán obsesivo antes de llamarte exitoso. Te llamarán loco antes de llamarte genio. Y tienes que estar en paz con eso, porque la obsesión es solo pasión mal entendida por quien nunca se comprometió de verdad. Si quieres llegar a ese nivel donde pocos llegan, vas a ser incomprendido. Vas a entrenar mientras otros celebran. Vas a trabajar mientras otros descansan. Vas a decir no cuando otros dicen solo esta vez. Y ese no repetido construye un sí enorme en el futuro. No busques aprobación. La aprobación debilita. Busca coherencia. Busca respeto propio. Porque cuando te respetas, ya no necesitas que el mundo te valide. Habrá días en los que nadie entienda por qué sigues, pero tú sí, y eso es suficiente, porque en ese silencio, cuando nadie está mirando, se está formando algo que no se puede fingir. Carácter. Y cuando el carácter se solidifica, ya no hay vuelta atrás. Muchos creen que la revancha es demostrarle algo a otros. Están equivocados. La verdadera revancha no va dirigida afuera, va hacia adentro. Es contra la versión de ti que se conformó, que postergó, que supo lo que tenía que hacer y no lo hizo. Ahí es donde empieza la guerra real. No necesitas vengarte de nadie. No necesitas probarle nada al mundo. La única deuda pendiente es contigo. Y se paga con resultados. Hay personas que gastan su energía pensando en quienes los dudaron, en quienes se rieron, en quienes no creyeron. Eso es una trampa, porque mientras piensas en ellos, ellos siguen viviendo en tu cabeza sin pagar renta. El éxito no es la mejor venganza, es la única. Todo lo demás es pequeño, todo lo demás te distrae. Cuando ganas de verdad, te olvidas de quienes dudaron, dejan de importar. Porque el enfoque absoluto no deja espacio para el resentimiento. Aquí hay una verdad dura. No estás compitiendo contra personas. Estás compitiendo contra hábitos, contra versiones viejas de ti, contra excusas que ya conoces. Si hoy no haces lo necesario, mañana será igual, y pasado mañana también. La transformación no ocurre cuando todo se alinea. Ocurre cuando decides actuar aunque nada esté alineado. No es talento, no es suerte, no es inspiración divina, es decisión diaria. La grandeza no llega a quienes esperan, llega a quienes insisten.
Por eso los extraordinarios no buscan comodidad, buscan consistencia. Hacen lo correcto incluso cuando nadie los ve, porque saben que cada acción está formando algo más grande. Y cuando el mundo finalmente voltea a mirar, ya es demasiado tarde para alcanzarlos, porque llevan años entrenando en silencio, sin anuncios, sin aplausos, sin garantías, solo con una certeza interna. Voy a cumplir lo que me prometí. Y cuando alguien vive así, no hay fuerza externa capaz de detenerlo. El enemigo más peligroso no grita, no se presenta, no se anuncia. Vive dentro de ti y su arma favorita es la duda. No te dice que no puedes, eso sería demasiado obvio. Te dice, mañana, no ahora, cuando estés listo. Y así te roba días, años, vida. La mente es experta en protegerte del dolor inmediato, aunque eso te condene al arrepentimiento futuro. Por eso el autosabotaje siempre parece razonable. Te convence de descansar cuando deberías insistir, de parar cuando deberías continuar, de justificar cuando deberías ejecutar. Y lo hace con una voz que suena exactamente como tú. Si no aprendes a reconocerla, vas a obedecerla toda la vida. Aquí está la verdad incómoda. No necesitas más motivación. Necesitas dominio mental. Porque no fallas cuando estás cansado. Fallas cuando te crees la historia que tu mente te cuenta para detenerte. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor traidora. Todo depende de quién tenga el control. Por eso las personas que avanzan no negocian con sus pensamientos, los observan y siguen adelante. Sienten miedo, pero actúan. Sienten duda, pero cumplen. Sienten cansancio, pero continúan. No porque sean superiores, sino porque entrenaron a no obedecer cada impulso interno. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, fortaleces tu autoridad interna. Y cada vez que cedes, la debilitas. Así de simple, así de brutal. La mayoría no pierde por falta de capacidad, pierde por falta de coherencia. Dicen que quieren una cosa, pero viven como si quisieran otra. Y la vida no escucha palabras, escucha comportamientos. Por eso el respeto propio no se construye con discursos, sino con acciones repetidas. Cuando te conviertes en alguien que cumple, tu mente deja de sabotearte, porque ya no puede engañarte. Y cuando ese enemigo interno pierde poder, aparece una calma peligrosa. Una calma que no depende del resultado, que no se quiebra con la presión. Una calma que precede a los grandes momentos. Antes de que algo exista en el mundo, tiene que existir en ti, no como un deseo vago, sino como una imagen clara. La mayoría de las personas vive sin verse a sí misma. Se mueven por inercia, reaccionan, sobreviven, pero quienes cambian su destino, se han visto antes de llegar. Han caminado mentalmente por lugares donde aún no están. Han vivido, por adelantado, la vida que todavía no les pertenece. No para escapar, sino para programarse. La visualización no es fantasía, es ensayo. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Por eso, lo que repites en tu mente termina sintiéndose familiar, y lo familiar se vuelve alcanzable. Cuando te ves actuando con seguridad, empiezas a moverte distinto. Cuando te ves ganando, tomas decisiones de ganador. Cuando te ves fuerte, dejas de comportarte como frágil. La imagen interna siempre precede al resultado externo. Por eso es tan importante qué versión de ti alimentas todos los días. Si te ves pequeño, el mundo te queda grande. Si te ves capaz, el mundo empieza a abrirse. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas verte tú. Toma esa imagen mental y ponla en palabras. No como un sueño lejano, sino como una realidad presente. Escríbelo como si ya fuera cierto. Léelo, repítelo.
no para engañarte, sino para recordarte hacia dónde vas. Al inicio se sentirá extraño, tal vez falso, tal vez incómodo. Eso es buena señal. Significa que estás saliendo de la identidad vieja. Con el tiempo, esa nueva imagen se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, tu mente deja de resistirse. Ahí ocurre el cambio real. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste la forma en que te percibes. Y cuando tu identidad se ajusta, tus acciones la siguen. No hay fuerza externa más poderosa que una imagen interna sostenida. Llega un punto en el que ya no estás persiguiendo un sueño. Estás encarnándolo. Ya no necesitas recordarte quién quieres ser, porque empiezas a actuar como esa persona sin pensarlo. La disciplina deja de sentirse como castigo y se vuelve una extensión natural de tu identidad. No haces lo correcto porque deberías. Lo haces porque eso es lo que tú haces ahora. Ahí es donde la mayoría se queda atrás. Porque muchos aman la idea del éxito, pero pocos están dispuestos a convertirse en la persona que ese éxito exige. Ser distinto cuesta. Cuesta levantarte cuando nadie lo hace. Cuesta decir no cuando todos dicen sí. Cuesta sostener estándares cuando sería más fácil bajarlos, pero ese costo se paga una sola vez. La mediocridad, en cambio, se paga todos los días. El sacrificio real no es el que se anuncia, es el que nadie ve, es el que ocurre cuando estás cansado, cuando no hay cámaras, cuando no hay reconocimiento. Ahí es donde se forja la versión irrompible. No necesitas explicarte. No necesitas justificarte. Tu trabajo hablará por ti, porque llega un momento en el que las palabras sobran y la presencia pesa. Ya no reaccionas tanto, ya no dudas igual, ya no te distraes con facilidad. Has reducido el ruido y aumentado la claridad. Y con esa claridad viene una pregunta incómoda. Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no hacerlo ahora? No mañana. No cuando sea perfecto. Ahora, porque cada vez que postergas, refuerzas una identidad que dices querer dejar atrás. Y cada vez que actúas, aunque sea incómodo, refuerzas la identidad que estás construyendo. No se trata de intensidad ocasional. Se trata de coherencia diaria. Los grandes no hacen cosas extraordinarias todos los días. Hacen cosas ordinarias con una consistencia brutal. Eso es lo que los separa. No la suerte, no el talento, no la inspiración. La repetición. Y cuando repites lo correcto durante suficiente tiempo, ya no hay vuelta atrás. Siempre llega ese momento incómodo en el que todo se siente pesado, en el que el progreso no se nota, en el que empiezas a preguntarte si realmente vale la pena. Ese es el punto crítico, no porque estés fallando, sino porque estás creciendo. La mayoría abandona aquí, no porque no pueda continuar, sino porque confunde cansancio con incapacidad. Pero escucha esto con atención. El quiebre no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que estás cerca de cambiar de nivel. Antes de cada transformación real, hay una etapa de caos, de incomodidad, de duda. No porque algo esté mal, sino porque lo viejo está dejando de funcionar. Aquí es donde la mente ataca con más fuerza. Te recuerda todo lo que podrías perder. Te exagera los riesgos. Te minimiza el progreso. Y si no estás atento, te convencerá de volver atrás, pero retroceder no te devolverá la paz, solo te devolverá a la versión que ya no soportas. Por eso este punto no se atraviesa con motivación, sino con decisión. No necesitas sentirte bien, necesitas seguir. Los grandes no son los que nunca dudan, son los que avanzan aunque la duda esté presente. Aquí se define quién solo quería intentarlo y quién estaba dispuesto a convertirse, porque la incomodidad es el último filtro. Pasa por él y entras a un terreno nuevo.
Ríndete aquí y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado. Y créeme, esa pregunta pesa más que cualquier cansancio. El quiebre no te está pidiendo que te detengas, te está preguntando qué tan en serio vas. Después del quiebre no hay euforia, hay claridad, una claridad cruda, silenciosa, honesta. Ya no sigues porque estás motivado, sigues porque entiendes algo esencial. No hay otra opción que te permita vivir en paz contigo mismo. Aquí desaparece la fantasía, aquí muere la versión romántica del éxito. Y nace algo más fuerte, la determinación. Empiezas a comprender que esto no se trata de ganar siempre, sino de no abandonar nunca, que no necesitas sentirte invencible, solo necesitas levantarte una vez más de las que caes. El mundo no se divide entre fuertes y débiles, se divide entre quienes se levantan y quienes se quedan explicándose por qué no pudieron. La resiliencia no es resistencia ciega, es propósito. Es saber por qué haces lo que haces cuando ya no hay emoción que te empuje, cuando el cansancio se vuelve rutina, cuando la incomodidad se normaliza, algo dentro de ti se endurece, pero no en amargura, en enfoque. Empiezas a dejar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir, ¿qué sigue? Ese cambio es silencioso, pero definitivo, porque quien aprende a seguir sin necesitar validación, sin necesitar resultados inmediatos, sin necesitar garantías, se vuelve peligroso. Nada lo distrae, nada lo quiebra fácilmente. La vida siempre pondrá obstáculos. Eso no cambia. Lo que cambia es la persona que los enfrenta. Y cuando tú cambias, los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en pruebas. No para destruirte, sino para confirmarte. Confirmarte que eres capaz. Confirmarte que no eras débil. Confirmarte que podías sostener lo que decías querer. Aquí ya no buscas atajos, ya no comparas caminos, ya no negocias estándares. Caminas, paso a paso, día tras día. Porque entendiste algo que muy pocos entienden. La grandeza no es un evento, es una elección diaria, y esa elección la estás haciendo ahora. Y entonces sucede, después de tanto silencio, de tanto esfuerzo invisible, el mundo empieza a notar. Llegan los resultados, llegan las miradas, llegan los comentarios. Algunos te felicitan, otros preguntan ¿cómo lo hiciste? Y aquí aparece un nuevo riesgo. No el fracaso, el conformismo. Porque el aplauso puede ser tan peligroso como la duda. Empieza suave, una pequeña relajación, un día menos intenso, una concesión merecida. Y sin darte cuenta, el hambre se debilita. Pero escucha esto con claridad. Lo que te llevó hasta aquí no te llevará más lejos si lo abandonas. La disciplina no es una etapa, es un estilo de vida. Los verdaderamente grandes no se detienen cuando ganan, se exigen más. No porque sean insaciables, sino porque saben lo rápido que se pierde el filo. El respeto externo llega, pero el respeto interno debe mantenerse. Aquí es donde muchos se quedan, alcanzan algo importante y deciden quedarse ahí, y pasan el resto de su vida contando esa historia. Pero tú no hiciste todo este camino para convertirte en un recuerdo de ti mismo. Lo hiciste para seguir creciendo. Por eso, cuando el mundo te celebre, tú vuelve al trabajo. Cuando te llamen exitoso, tú mantén la incomodidad. Cuando te digan ya lo lograste, recuerda quién eras cuando nadie creía. Ese recuerdo es tu ancla, porque el hambre real no nace de la carencia, nace del compromiso con tu potencial. Y si no cuidas eso, el mismo éxito que construiste con esfuerzo te puede suavizar. No te permitas eso. La cima no es un lugar para quedarse, es un punto de paso. ¿Y quienes entienden eso? Nunca dejan de avanzar. Uno de los mayores engaños que la mente crea es la idea de que hay una meta final,
un punto donde todo termina, donde puedes bajar la guardia, donde ya es suficiente. Esa meta no existe, porque el crecimiento real no tiene línea de llegada, tiene dirección. Quien vive esperando el final siempre se frustra. Quien vive comprometido con el proceso siempre avanza. Los grandes no se preguntan ¿cuándo paro? Se preguntan ¿cómo me vuelvo mejor? Por eso nunca están satisfechos en el mal sentido. No porque nada les baste, sino porque saben que aún hay más dentro. Descansar es necesario. Detenerse no. Hay una diferencia enorme entre recuperar energía y abandonar el filo. Los que llegan lejos saben cuándo bajar el ritmo, pero jamás bajan el estándar. Siguen entrenando la mente, siguen cuidando los hábitos, siguen haciendo lo básico con excelencia, porque entienden algo clave. El éxito no se pierde de golpe, se pierde por descuido. Un poco menos de foco, un poco más de comodidad, un poco menos de rigor. Y cuando te das cuenta, ya no eres la persona que te llevó hasta ahí. Por eso la mentalidad correcta no es ya llegué, es sigo. Sigo aprendiendo, sigo mejorando, sigo puliendo. No por miedo a caer, sino por respeto a lo que costó subir. Quien entiende esto vive en un estado distinto. No corre desesperado, no se relaja en exceso, camina con intención, y esa intención lo mantiene vivo. Porque el verdadero objetivo no es el logro, es la versión de ti que el camino exige. Y una vez que te conviertes en esa persona, no quieres volver atrás, no porque no puedas, sino porque ya no encaja. Llega un punto en el que ya no puedes mentirte. No al mundo, a ti, porque sabes exactamente qué estás haciendo y qué no. Sabes cuándo das el extra y cuándo eliges lo fácil. Sabes cuándo avanzas y cuándo te escondes detrás de razones. Y ahí se acaba el teatro. La responsabilidad total es incómoda porque no deja espacio para excusas elegantes. No hay a quién culpar. No hay circunstancias que usar como escudo permanente. Solo hay decisiones. La vida no te debe nada, y tú te lo debes todo. Aceptar eso no es cruel, es liberador, porque en el momento en que dejas de esperar que algo externo te salve, recuperas el control. Ya no dependes del ánimo, del clima, de la aprobación, del momento perfecto. Dependes de ti, y eso asusta, hasta que te das cuenta de que también te fortalece. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades, fracasa por falta de honestidad interna. Dicen que quieren cambiar, pero no cambian lo que hacen. Dicen que quieren crecer, pero no sueltan hábitos viejos. Y la vida responde con exactitud matemática a lo que haces, no a lo que dices. Por eso este punto es un filtro definitivo. O asumes el peso de tu propio destino, o vuelves a entregárselo a las circunstancias. No hay punto medio, pero si eliges cargarlo, si aceptas que todo empieza contigo, algo se ordena. Dejas de perder energía explicando, dejas de justificarte, dejas de esperar y empiezas a actuar con una calma extraña. La calma de quien sabe que cada día cuenta, pero ningún día define por completo. La calma de quien entiende que el progreso es acumulativo. Una decisión correcta hoy, otra mañana, otra después, y sin darte cuenta, has cambiado de vida. No por suerte, no por magia, por responsabilidad. Cuando asumes la responsabilidad total, ya no puedes volver a ser el mismo. No porque no quieras, sino porque ya sabes demasiado. Sabes lo que pasa cuando cumples. Sabes lo que pasa cuando fallas. Sabes cómo se siente avanzar y cómo pesa estancarse. Y ese conocimiento te cambia. Aquí es donde nace el compromiso real, no el que se anuncia, no el que se promete en voz alta, el que se vive cuando nadie está mirando. El compromiso que no depende de resultados inmediatos, ni de reconocimiento, ni de aplausos. El compromiso contigo. Empiezas a elegir distinto. No porque sea fácil,
sino porque ya no puedes traicionarte sin sentirlo. Tus estándares suben, tu tolerancia a la mediocridad baja, tu paciencia con excusas desaparece. Y no solo en ti, también en tu entorno, porque te das cuenta de que todo influye. Las personas, las conversaciones, los hábitos pequeños, todo suma o todo resta. Aquí dejas de pedir permiso para querer más. Entiendes que no todos van a acompañarte y aceptas eso sin resentimiento, porque ahora sabes que no es tu trabajo convencer a nadie. Tu trabajo es convertirte en alguien que cumple lo que promete, que no se esconde, que no negocia con su potencial. Alguien que entiende que cada día es una oportunidad para reafirmar quién es. Y cuando fallas, porque fallarás, no te castigas, corriges, sigues. Eso es madurez, eso es poder. Ya no buscas motivación externa, no la necesitas. Te mueves porque eso es lo que haces ahora, porque has decidido vivir de una sola forma, de frente. Y cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, no sabrás qué decir, porque no fue un momento, no fue un truco, no fue una frase, fue una elección repetida hasta volverse identidad. Llega un punto en el que tu camino deja de ser solo tuyo, no porque lo planeaste, sino porque otros empiezan a mirar. Alguien observa cómo te levantas, cómo decides, cómo no te rindes cuando sería fácil hacerlo. Y sin decir nada, les estás enseñando algo. El impacto real no se anuncia, se transmite. No nace del discurso, sino del ejemplo. Por eso el verdadero legado no es lo que consigues, sino lo que provocas en otros. Personas comunes haciendo cosas extraordinarias, no porque sean especiales, sino porque se atrevieron a persistir. La grandeza nunca fue exclusiva de unos pocos elegidos. Siempre estuvo disponible para quienes deciden pagar el precio todos los días. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser consistente. No tienes que saberlo todo. Tienes que seguir aprendiendo. Cuando alguien te vea avanzar, no verá todas tus dudas, ni tus miedos, ni tus batallas internas. Verá el resultado de no haberte rendido. Y eso, aunque no lo sepas, puede cambiar una vida. Tal vez la de alguien que hoy se siente perdido. Tal vez la de alguien que aún no cree en sí mismo. Y tú, te conviertes en prueba viviente de que es posible. No por talento, no por suerte, por decisión. Ese es el peso real del crecimiento. Ya no solo te representas a ti, representas una posibilidad. Por eso no bajas el estándar. Por eso sigues. Por eso no te escondes. Porque sabes que alguien más podría estar empezando donde tú estuviste. Y si tu ejemplo sirve para que no se rinda, entonces todo valió la pena. Vuelves al espejo, pero esta vez no es igual. Ya no miras buscando aprobación. No miras esperando respuestas externas. No miras para preguntarte si eres suficiente. Miras para reconocerte. Reconoces a alguien que no huyó cuando fue difícil, que no se mintió cuando dolía, que siguió incluso cuando nadie estaba mirando. No fue perfecto, nunca lo fue, pero fue honesto, fue constante, fue valiente, y eso pesa más que cualquier resultado. Ahora entiendes algo que antes solo sonaba bonito. La confianza no viene de ganar, viene de saber que hiciste todo lo que estaba en tus manos, que no te guardaste nada, que no traicionaste tu palabra. Esa seguridad no se grita, se siente. Ya no necesitas demostrar nada. No porque no puedas, sino porque ya no vives desde la carencia, vives desde la coherencia. Sabes quién eres porque lo probaste en los días difíciles, y esa versión de ti no desaparece. Puede cansarse, puede tropezar, pero no se rompe. Porque ahora sabes que puedes volver a levantarte todas las veces que sea necesario. El espejo ya no te juzga, te confirma,
te recuerda que el camino valió la pena. No por lo que conseguiste, sino por quien te obligó a ser. Y ahí ocurre algo poderoso. Dejas de temer al futuro, porque ya no depende de la suerte, ni de otros, ni del momento perfecto. Depende de ti, y tú ya sabes responder. A partir de aquí, ya no puedes fingir que no sabes. No puedes volver a la ignorancia cómoda. No puedes decir, si hubiera sabido. Ahora sabes. Sabes lo que cuesta. Sabes lo que exige. Sabes lo que implica vivir con intención. Y con ese conocimiento viene una responsabilidad silenciosa. No traicionarte. Porque una vez que despiertas, vivir dormido duele más que cualquier esfuerzo. La comodidad ya no calma. La excusa ya no convence. La mediocridad ya no se tolera. No porque seas mejor que otros, sino porque ya no puedes ser menos que tú. Este es el punto en el que muchos miran atrás con nostalgia. Extrañan la versión que no se exigía tanto, que descansaba más, que soñaba sin actuar. Pero esa versión ya no encaja. No porque fuera mala, sino porque ya cumplió su función, llevarte hasta aquí. Ahora caminas con otra postura, con otro estándar, con otra energía. No buscas aprobación, no esperas permiso, no pides garantías, avanzas. Y cuando dudas, porque dudarás, recuerdas todo lo que atravesaste para convertirte en quien eres hoy. Eso te sostiene. Ya no te preguntas si valdrá la pena, te preguntas qué pasará si no lo haces, y esa pregunta tiene una respuesta clara. Por eso eliges seguir. No por presión externa, no por miedo, por respeto. Respeto a tu historia. Respeto a tu esfuerzo. Respeto a tu potencial. Y una vez que decides vivir así, no hay marcha atrás, solo hay evolución. El final se acerca, y no es para todos. La verdad es esta, aunque incomode, no todos van a llegar. No porque no puedan, sino porque no quieren pagar lo que cuesta. La mayoría quiere el resultado sin el proceso. Quiere la transformación sin la incomodidad. Quiere el respeto sin el sacrificio. Y eso no existe. El camino siempre filtra, siempre selecciona, siempre deja a alguien atrás. No por crueldad, sino por coherencia, porque la grandeza no se negocia. Llega un momento en el que entiendes que no necesitas que todos crean. De hecho, si todos creyeran, probablemente no estarías haciendo nada especial. La incomprensión es parte del precio. Las miradas raras, las preguntas incómodas, el silencio de quienes antes estaban. Todo eso viene incluido. Pero también viene algo más poderoso: la libertad. La libertad de vivir sin traicionarte. La libertad de saber que hiciste lo que pocos harían. La libertad de no preguntarte ¿y si? Porque lo intentaste todo. Aquí ya no buscas motivación. No buscas frases. No buscas empujones. Buscas verdad. Y la verdad es simple. Nadie va a salvarte. Nadie va a empujarte. Nadie va a hacerlo por ti. Y eso no es una condena, es un privilegio, porque significa que tu vida está en tus manos. Y si está en tus manos, entonces también está tu destino. Aquí se decide quién sigue y quién se queda hablando. Quién actúa y quién observa. Quién vive con intensidad y quién sobrevive con excusas. No hay drama, no hay juicio, solo elección. ¿Y tú? Ya sabes cuál es la tuya. Esto no es un mensaje bonito. No es una historia para inspirarte y que mañana sigas igual. Esto es una línea. De un lado está la versión de ti que sabe exactamente qué tiene que hacer y aún así lo posterga. Del otro lado está la versión que deja de explicarse y empieza a ejecutar. No hay puente entre las dos. Solo hay decisión. Nadie va a aparecer para darte permiso. Nadie va a tocar tu puerta cuando sea el momento perfecto. Ese momento no llega, se toma, hoy, ahora, con miedo, con duda,
con cansancio, pero con acción. No necesitas sentirte listo. No necesitas claridad total. No necesitas garantías. Solo necesitas moverte en la dirección correcta. Una acción pequeña, pero real. Una decisión que te obligue a respetarte. Porque cada vez que eliges hacerlo difícil cuando nadie te ve, algo dentro de ti se fortalece. Y cada vez que eliges lo cómodo, algo se debilita. No es moral, es mecánico. La vida responde a lo que haces repetidamente. No a lo que planeas, no a lo que dices, no a lo que prometes, a lo que haces. Por eso este no es un discurso. Es una advertencia silenciosa. Si sales de aquí y no cambias nada, esto solo fue entretenimiento. Pero si tomas una sola decisión distinta, si actúas aunque no tengas ganas, si haces hoy lo que llevas meses evitando, entonces esto fue un punto de quiebre, y esos momentos no se repiten muchas veces en la vida. No porque el mundo sea injusto, sino porque la mayoría los deja pasar. No seas parte de esa mayoría, no mañana, no el lunes, no cuando todo encaje. Ahora. Este es el momento. No hay música épica, no hay aplausos, no hay testigos, solo tú y la decisión que tomes después de esto. Porque al final, la vida no se define por lo que escuchas, ni por lo que entiendes, ni siquiera por lo que sueñas. Se define por lo que haces cuando nadie te obliga. Puedes cerrar esto y seguir igual. Nadie te juzgará. El mundo seguirá girando, pero tú lo sabrás. Sabrás que hubo un punto donde pudiste elegir distinto y no lo hiciste. O puedes levantarte, hacer eso que llevas tiempo evitando, dar el paso incómodo, romper la inercia, no para demostrarle nada a nadie, para respetarte, porque dentro de ti siempre estuvo la versión que no se rinde, que no negocia, que no se esconde. No apareció hoy, solo la recordaste. No necesitas motivación constante. Necesitas identidad clara. Y esa identidad se construye una acción a la vez. Hoy no se trata de ganar el mundo. Se trata de ganar este día. Haz lo que dijiste que harías. Cumple una promesa. Da un paso. Mañana harás otro. Y cuando pase el tiempo y mires atrás, no recordarás estas palabras. Recordarás que un día decidiste dejar de huir. Ese día empieza ahora.